for? Together. Chile keeps on going. For you. Muy buenos días. Saludamos a todos quienes nos acompañan, autoridades públicas y privadas, de Chile, Colombia y Paraguay, empresarios y empresarias. Mi nombre es María Cristina Abogado, soy presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile y tengo el honor de iniciar esta segunda jornada del Encuentro de Negocios Chile-Colombia-Paraguay, Summit de Energía e Infraestructura, organizado por ProChile, la Dirección General de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Agradecemos la colaboración y patrocinio de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Asociación Chilena de Energía Solar y de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile. En conjunto con ProChile hemos venido trabajando en forma sistemática hace un buen tiempo de manera de aprovechar al máximo estas instancias de colaboración que nos permite ProChile a través de sus oficinas comerciales. Sin duda, esta actividad realizada 100% en modo virtual es de gran relevancia para nuestras empresas, ya que pone el énfasis en la reactivación económica y la generación de empleo, tan necesaria para nuestros países que se han visto tremendamente afectados por la pandemia y los efectos económicos que esta ha dejado, y que nos sigue dejando y nos va a dejar por un buen tiempo. Conocer de primera fuente cuáles son los proyectos que Paraguay está implementando, cuáles son sus desafíos, sus metas, sus planes de inversión, nos motiva a identificar oportunidades de negocio e intercambio en áreas tan sensibles y tan relevantes para la competitividad de nuestros países, como son la infraestructura y la energía. Nos mueve buscar alianzas estratégicas de mutuo beneficio, complementar nuestras distintas capacidades, nuestra cultura, y especialmente compartir experiencias sobre los procesos que tanto Chile como Paraguay han estado llevando a cabo, así como los desafíos que enfrentamos. La modalidad de este bloque será a través de presentaciones de 10 minutos de cada uno de nuestros 3 panelistas. Luego habrá un espacio de conversación para el cual le agradecemos desde ya puedan hacer llegar sus consultas vía chat. Presentamos entonces a 3 destacados autoridades expertas en la materia que hoy nos convocan, a los cuales agradecemos muy sinceramente su disposición a compartir con nuestros empresarios sus proyectos, planes de inversión, modalidades de financiamiento, tendencias y desafíos, en los que podamos nosotros advertir espacios de colaboración y alianzas estratégicas. Vamos a comenzar con el señor Tomás Brizuela, director de Proyecto de Participación Público-Privada de la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social. Señor Brizuela es abogado de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Derecho de la Universidad Autónoma de Asunción. También es profesor de Derecho Empresarial y cuenta con amplia experiencia en procesos licitatorios y en la formulación y evaluación de proyectos público-privados. Muchas gracias, Tomás, y adelante, mucho éxito con tu presentación. Antes que nada, muy buenos días a todos. Señora María Cristina, muchas gracias por la presentación. Señor Facundo, señor Pedro, para toda la audiencia. Como ya mencionaron, soy miembro integrante de la Dirección General de Proyectos de Participación Público-Privada de la Secretaría Técnica de Planificación y vamos a hacer una breve presentación con un enfoque a lo que es nuestra labor y citando someramente algunas cuestiones relativas a la inversión en general. Comparto mi pantalla para una mejor apreciación. Bueno, como les decía, formamos parte de la Coordinación General Económica y Social de la Secretaría Técnica de Planificación. Yo soy director de formulación y evaluación de proyectos de participación público-privada, que depende de la Secretaría Técnica de Planificación. Dando un pantallazo a lo que sería el concepto de inversión pública, es el uso o compromiso de los recursos públicos utilizados por las distintas entidades del Estado, sin tener en cuenta el origen de la fuente de financiamiento, a fin de aumentar el stock de capital del país
ya sean bienes, servicios o cualquier otra cuestión que ayude a incrementar el bienestar de la sociedad. Vale mencionar que en los últimos años, más o menos en la década anterior, el Paraguay fue desarrollando modalidades alternativas y que incluyen y agregan innovación al financiamiento, buscando fomentar la inversión en el país. Tenemos que considerar que tenemos una gran e imperiosa necesidad de mayor y mejor infraestructura. Algunas de las modalidades que podemos mencionar son varias, pero en esta ocasión menciono estas, serían la ley 5074, a la cual denominamos de financiamiento al proveedor o llave en mano. La ley 6324/19, que otorga garantía soberana a las obras de distribución y transmisión de energía eléctrica. El decreto 5283, que aprueba el plan maestro, o sea, los planes maestros, pues son 4 de la ANDE, referentes a transmisión, distribución, generación de energía eléctrica y tecnologías de la información y la comunicación. Estos dos últimos marcos legales se complementan con la ley 2051, que sería la ley de contrataciones públicas, que regula la obra pública tradicional en nuestro país, y está nuestra ley 5102 de participación público-privada. Un pantallazo a lo que sería la ley de llave en mano. Lo que se busca es que un solo contratista se encargue del diseño, la construcción y el financiamiento de la obra. Sus proyectos son declarados prioritarios por el Gobierno Nacional en el Plan Anual de Inversión Pública. Como características principales podemos mencionar la incondicionalidad e irrevocabilidad de los pagos del Estado paraguayo. Los contratos tienen un plazo mínimo de 10 años para el pago de la obra y de 3 a 5 años de periodo de gracia con amortizaciones semestrales. Existe el instrumento del certificado de reconocimiento de obligación de pago. Obviamente, la distribución de riesgos entre el sector público y el privado. Estos derechos de pago de cobro pueden ser cedidos por parte del contratista y lo principal es que el Estado otorga garantía soberana. Ahora vamos a la ley 6324, que trata sobre la energía eléctrica, por la cual el Estado paraguayo otorga garantía soberana a ciertas obras. Estas obras contenidas en esta ley 6324 se divide en 5 tipos de proyectos de acuerdo a las zonas del país. Está el proyecto del sistema central, que se divide en 2 componentes. El proyecto de refuerzo de los sistemas de transmisión y distribución del sistema sur, que cuenta con un componente. Los proyectos del sistema este, que se dividen en 2 componentes. Del sistema metropolitano, que también cuentan con 2 componentes. Y el sistema oeste, que se desarrollan en un componente. Esto sería una pincelada del contenido de la ley. Les recomiendo, al final de la presentación están los links, que se den un paseo por la página de la ANDE, porque son muchos proyectos que pueden ser interesantes en el ámbito de la transmisión, distribución y generación de energía. Las características principales de este marco legal es que también cuenta con garantía otorgada por el Estado paraguayo. La obligación de los pagos de esta garantía soberana se instrumentan en títulos que reconocen dichas obligaciones, que son transferibles, irrevocables e incondicionales. Esta ley incluye un paquete de obras de aproximadamente $300 millones, en los cuales están incluidos los costos financieros de los proyectos que están comprendidos en esta ley. Ahora pasamos a un decreto que fue aprobado de manera bastante reciente, que es el decreto 5283, que aprueba los planes maestros de la ANDE, que son 4 documentos, por los cuales se regula la transmisión, la distribución, las TICs y la generación de energía eléctrica a corto, mediano y largo plazo, en un periodo que varía de acuerdo a cada plan, pero que va del 2021 al 2040. Como le dije, está el plan maestro de distribución, que va del 2021 al 2030, el plan maestro de generación, que va del 2021 al 2040, el plan maestro de tecnologías de la información y la comunicación, que va del 2021 al 2025, y el plan maestro de transmisión de energía eléctrica, que abarca del 2021 al 2030. Entre sus características vamos a citar
que están contempladas obras de transmisión, distribución y generación de energía eléctrica y también de incorporación de tecnologías de la información y la comunicación. Acá hacemos, de cierta manera, citamos características principales de forma somera, considerando que son 221 proyectos los contenidos en los anexos. Por lo tanto, sería bastante extensa una presentación en la cual citemos, aunque sean los nombres de estos proyectos, ¿verdad? Son considerados prioritarios para el gobierno nacional. Contiene una planificación sobre demandas futuras de energía eléctrica en el país por parte de la ANDE y tiene un horizonte hasta el año 2040. También busca la ampliación de las redes que operan actualmente, potenciando la energía eléctrica, previendo el futuro aumento de la demanda. Ahora pasamos a nuestra modalidad, que es el día a día en nuestra oficina, en los proyectos de participación público-privada, regulados por la Ley 5102, modificada por la Ley 5567 del 2015 y con el decreto reglamentario 4183 que entró en vigencia el año pasado. Nuestros proyectos de participación público-privada tienen como característica que se tratan de contratos de largo plazo. La ley estipula un máximo de 30 años que son prorrogables por otros 10 años en casos justificados. También los riesgos son asignados a las partes contractuales mejor capacitadas para mitigarlos. Se brinda infraestructura y servicios conexos de calidad para la ciudadanía y también existe la posibilidad de la cesión de los derechos de cobro por parte del contratista. Se establece de forma expresa en situaciones específicas y acordadas en los instrumentos contractuales los riesgos, compromisos y beneficios que asumiría cada parte, sea esta la parte del Estado o el participante privado. El artículo 3 de nuestra ley establece los insumos que obligatoriamente deben incluir los proyectos de participación público-privada. Entre los obligatorios debe incluir el financiamiento, sea este total o parcial, la operación, el mantenimiento, más un opcional. Los opcionales estipulados en la ley son diseño y construcción, construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento o gestión de los servicios propios de empresas públicas. Los 3 obligatorios indefectiblemente más un opcional deben estar contemplados en un proyecto para que pueda ser considerado como de PPP. El monto mínimo para la inversión en un proyecto de participación público-privada en nuestro país es de 12.500 salarios mínimos, que aproximadamente está por los 4.200 millones de dólares al cambio actual. Estas son las 16 tipologías de proyectos aprobadas para ser llevadas a cabo bajo el régimen de participación público-privada en nuestro país. Vemos que hay hidrovías, aeropuertos, rutas y autopistas nacionales, puentes, líneas ferroviarias, penitenciarías, telecomunicaciones, acueductos, gasoductos, oleoductos, agua potable, saneamiento, tratamiento de efluentes, como resalté, generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, es una tipología contemplada dentro de la modalidad de participación público-privada, infraestructura vial en la capital, infraestructura social, mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano, cemento, bienes y servicios que sean propios del objeto de empresas públicas, y producción, refinamiento y comercialización de hidrocarburos, combustibles y lubricantes. Son 16 tipologías del proyecto establecidas en el artículo 52 de la ley. 2 vías para iniciar el proceso. La iniciativa pública, que es cuando la administración contratante presenta el proyecto, no tiene restricción de aporte por parte del Estado, considerando que es el Estado el que impulsa el proyecto, y el Estado se encarga de los costos de los estudios de preinversión. Es una iniciativa declarada de interés por el equipo económico nacional. Están las iniciativas privadas, en la cual es una empresa, una firma o un consorcio internacional el que presenta la propuesta. La Secretaría Técnica de Planificación cuenta con la Dirección General de Inversiones y la Dirección General de Participación Público-Privada. En ambas dependencias somos la ventanilla única de ingreso para los proyectos. Por ende, sea una iniciativa pública o una iniciativa privada, el ingreso al circuito de evaluación se da a través de la Secretaría Técnica de Planificación. En el caso de la iniciativa privada, que sería lo más interesante para este evento, la empresa chilena, por darle un ejemplo,
presentaría su proyecto con los requisitos establecidos en la normativa por la mesa de entrada de la Secretaría Técnica de Planificación para el inicio del análisis a nivel de prefactibilidad inicialmente o de perfil en algunas circunstancias. Pero el circuito de evaluación legalmente establecido se activa con la prefactibilidad. En el caso de que prospere la iniciativa privada, las ventajas que presenta es que el iniciador privado es la firma que presentó originalmente el proyecto al momento de la licitación, porque esto vale la pena aclarar que los proyectos de participación público-privada indefectiblemente se licitan en una licitación pública internacional. Por ende, pueden participar empresas de todos los países. El iniciador en esta licitación tendría una ventaja del 3 a 10% en el puntaje para la licitación. Este porcentaje varía de acuerdo al monto de la inversión. A mayor inversión, mayor porcentaje a su favor. Lo que puedan justificar que fue invertido en los estudios por parte del iniciador, le será devuelto en caso de que terminen perdiendo esta licitación pública internacional. Y el Estado puede aportar hasta un 10% de la inversión inicial del proyecto. Esto se refiere a aportes o renuncia de ingresos futuros. El tope es un 10% por parte del Estado. Estos son los requisitos para la presentación de una iniciativa privada, están en el decreto 4183, que es el reglamentario de la ley de APP. Obviamente documentos que acreditan la capacidad legal, técnica y financiera, identificación de la administración contratante que participa en el proceso, la propuesta de identificar una necesidad insatisfecha, el problema a resolver, etc. Estudio de mercado, riesgo económico, financiero y técnico según sea necesario, evaluación de los requisitos del Estado para el apoyo, impactos sociales y estudios ambientales del proyecto. Básicamente esto sería el contenido mínimo. Tenemos en nuestra página de participación público-privada manuales, así como también en la página del Ministerio de Hacienda del SNIP existen manuales que guían en cuanto a los puntos más específicos del contenido que deberían tener los proyectos a nivel de prefactibilidad. Un contrato de ejecución es el que tenemos bajo esta modalidad, sería el de la Ruta Paraguay 2. El nombre del contrato es el contrato de diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de 2 rutas nacionales, 2 y 7. Hay que recordar que el mapa de paraguayo de ruta fue modificado hace poco más de 1 año, 2 años, y por ende la ruta 7 fue cambiada de lugar. Hoy día se trata solamente de la ruta 2 en todo su trazado, pero el nombre del contrato, si bien ya tuvimos 2 adendas, no fue modificado, por ende se sigue llamando así. Son 170 kilómetros intervenidos, va del kilómetro 34 de Pacaraí hasta el tramo donde inicia la concesión de Talpeponá, más o menos a la altura de Pastoreo en Caguazú, kilómetro 183. Incluye el diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento y explotación. La vigencia del contrato es por el tope previsto en la normativa, que serían 30 años. Se otorgó un plazo para la obtención del cierre financiero, o sea, la firma del contrato de financiamiento de 14 meses. Para las obras de duplicación y ampliación se otorgó un plazo de 30 meses. La fecha de inicio, o sea, la fecha de firma del contrato fue en marzo del 2017 y la inversión es de aproximadamente 507 millones de dólares. Volviendo al decreto 5283 que mencionamos antes, menciono 4 obras que son comprendidas en esta normativa. La línea 500 kb de la margen derecha de Itaipú, de Iguazú, con una puesta en servicio estimada en diciembre del 2022. Otra línea 500 kb de Iguazú a Valenzuela tiene su puesta en servicio estimada para diciembre del 2024. Línea de la misma característica, en la margen derecha de Itaipú y Villa Ayes, sería el segundo circuito. Se estima que para diciembre del 2026 se hará la puesta en servicio. Y la línea 500 kb de Ayolas, Valenzuela, con una puesta en servicio estimada de diciembre de 2027. Como había mencionado, son 221 proyectos. Para la gente que está en el ámbito, sería muy interesante una lectura pormenorizada de los anexos de este decreto y de la ley 6324, para tener una visión más global de lo que se está previendo y planificando en cuanto a energía en el país para los próximos años. Ya que tocamos los proyectos energéticos, ahora les doy una muestra de la cartera de proyectos actual de participación público-privada, que es lo que trabajo día a día, ¿verdad? Tenemos una iniciativa pública que sería la rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la Ruta Paraguay 1.
que actualmente se encuentra en los trabajos de estructuración iniciales de este proyecto se están iniciando actualmente. Sería una ampliación y duplicación de ruta de 108 kilómetros que estaría abarcando desde el acceso sur hasta la ciudad de Quindío en una primera instancia. Básicamente tendría un CAPEX estimado en un poco más de 300 millones de dólares. La administración contratante sería el Ministerio de Obras Públicas. Pasamos a otra iniciativa pública que es el muy mencionado en la prensa generalmente, Tren de Cercanías de Asunción a Upacaraí, que también es una iniciativa pública. En este caso, los estudios de prefactibilidad ya están aprobados. También tiene un monto de inversión estimado de 320 millones de dólares. Y estaría uniendo, tendría un tramo de aproximadamente, o sea, varios tramos que en total llegarían a 44 kilómetros de extensión con la modalidad de un tren ligero. Ahora mismo estamos esperando la presentación de los estudios de factibilidad por parte del Ministerio de Obras Públicas, que también sería la administración contratante, a fin de proseguir con la evaluación. Posteriormente tenemos una iniciativa privada que cuenta con prefactibilidad aprobada también, un sistema integrado de transporte público fluvial de pasajeros, sería un ferry que une varias localidades a través del río Paraguay, con un CAPEX estimado de 84 millones de dólares, y que también estamos a la espera de la presentación del estudio de factibilidad para proseguir con el proceso de evaluación. Asimismo, tenemos otra propuesta de iniciativa privada que también cuenta con prefactibilidad aprobada. Estamos analizando unas cuestiones legales en cuanto a la navegación. Se trata de un proyecto de dragado, balizamiento y señalización del río Paraguay en el tramo norte, que sería entre Asunción y APA, el río APA, o sea, el tramo soberano de nuestra república. Y otra iniciativa privada que sería el Centro de Control del Cáncer, que se encuentra en análisis de prefactibilidad, por ende el artículo 51 de la ley le da cierta confidencialidad, no podemos mencionar muchos detalles al respecto. Pero esta sería la cartera de proyectos de participación público-privada que hoy día tenemos vigente en el país. Este es el link de acceso a la ley 6.324. Como mencioné ya en 2 ocasiones, está la lista de proyectos y obras que comprende la normativa. Les recomiendo que la lean porque es un poco extensa, ¿verdad? Entonces sería bueno el análisis. Este es el link de acceso al decreto 5.283, que también contiene los proyectos comprendidos en la normativa. Y esta sería nuestra página oficial, que es el Registro Público de Proyectos de Participación Público-Privada, www.app.gov.pi, donde pueden encontrar todas las informaciones relativas a los proyectos que les mostré, más el marco normativo y otras herramientas que pueden ser útiles para una mejor comprensión de los procesos de APP. Y con eso termino mi intervención. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Tomás. Una excelente presentación, muy completa, un barrido muy interesante de lo que están haciendo. Muchas gracias por todo el orden y el acceso a los links, que ya no vamos a tener que pedirlo porque ya está todo muy claro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A continuación, damos paso a la presentación del señor Facundo Salinas, director del Sistema de Inversión Público del Ministerio de Hacienda paraguayo. Facundo es abogado de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción y máster en Derecho de la Universidad de Barcelona. Cuenta con un diplomado en participación público-privada y ha participado con publicaciones en revistas jurídicas. Muchas gracias, Facundo. Adelante y éxito en tu presentación. Bueno, buenos días a todos, a los colegas acá de Paraguay, los hermanos de Chile, un país que es muy grato a mis afectos. Tengo amigos ahí, todos solemos trabajar. Hemos seguido muchas de las cosas que hemos implementado acá, como el sistema de inversión pública que habló Tomás, y varias cosas mirando siempre
el modelo chileno y hemos trabajado con grandes consultores, exministros, no los vamos a nombrar para no herir susceptibilidades, pero siempre es un país un modelo a seguir en muchos aspectos. Bueno, acá Tomás, compañero, hizo una gran descripción de lo que es todo el sistema de inversión, las herramientas que tenemos, cómo trabajamos. De hecho, esta oficina y con la STP trabajamos muy de cerca toda la parte de inversión pública. Y obviamente nuestro rol acá es quizás más ver el lado más financiero de los proyectos, sobre todo en aquellos que nombró Tomás, donde hay una garantía expresa del Tesoro que la da el ministro de Hacienda. Ahí ponemos obviamente un ojo especial en eso. Sin embargo, bueno, como todos sabemos, hemos tenido la pandemia que ha cambiado un poco las reglas del juego, en el sentido que hubo una serie de medidas que tuvo que tomar el gobierno en general, el Estado, que no estaban previstas, ¿no? Como endeudamiento, aumento de déficit fiscal, fruto de la pandemia y de haber, por un lado, fortalecer el sistema sanitario, ayudas económicas, etc. Antes de nada, para poner en contexto, me gustaría brevemente dar unos datos rápidos de la macro de Paraguay para tener en cuenta. Somos un país prácticamente de 40.000 millones de dólares del PIB, seríamos lo que sería un país de renta media. Tenemos un ratio a abril de este año de deuda sobre el PIB, ¿no?, de 34%. Esto puede ser para otros países, puede ser que no llame la atención, pero es cierto que nosotros teníamos una deuda muy baja, entonces el aumento ha sido grande. Quizás todavía 30-34 no suena una deuda desbordada si la comparamos con los países de la región y fuera de la región. No obstante, para un país como la economía paraguaya, ya ha sido un aumento importante de deuda, y quisiéramos mantenerla en esos niveles, ¿no? Bueno, este es el saldo total de la deuda, son 13.000 millones de dólares. Eso para decir que tenemos también una reserva neta de que prácticamente podrían hacer frente a toda una deuda si tuviera que pagarnos mañana, cosa que no lo vamos a hacer evidentemente porque no vamos a desfinanciar el Banco Central, pero sí tenemos reservas netas por cercanos a los 9.000 millones y medio. Somos un país con una inflación controlada, relativamente baja, 3.7 para lo que es un país de la región. Obviamente esto por ahí en Estados Unidos puede ser una inflación alta, pero acá en lo que es la región, en Latinoamérica, es una inflación baja. Siempre la meta del Banco Central oscila en el 4%, por lo tanto siempre estamos dentro de lo que es la meta que define el Banco Central, por debajo. La presión tributaria, bueno, es del 9.5, 10, depende cómo lo tomemos, pero ronda ese número, es decir, que somos de una presión tributaria baja con respecto a los demás países, ¿no? Siempre todo esto es en términos relativos. Luego, para entender la estructura un poco, evidentemente los commodities siguen siendo importantes en la conformación de nuestra economía, si bien ha crecido mucho el área del irónicamente aumentó la parte industrial, si la vemos, pero la que más creció fue el área del servicio. Lamentablemente el área del servicio a su vez es el área más afectada por la pandemia. Pero bueno, indica de alguna manera que cuando volvamos a la normalidad se va a poder tener nuevamente el crecimiento en el área de servicios, sobre todo la parte hotelera, turismo. Eso ha ido creciendo mucho en Paraguay y justo fue lo más afectado. Pero sí, sin duda, los commodities siguen teniendo una presión, una fuerza importante. La energía, por ejemplo, Pedro va a hablar mucho mejor de lo que yo puedo hablar, pero somos, en términos generales, el primeros en exportación de energía y energía hidráulica limpia. Somos cuarto exportador de aceite de soja.
segundo en granos, bueno, octavos en carnes, etcétera. Es decir, maíz también, o sea, estamos siempre en el top 10, digamos, en estos productos, ¿no? Soja, carne, maíz, etcétera. Hay que ver ahora cómo continúa, bueno, con la restricción de Argentina de exportación por un tiempo de energía, perdón, de energía no, de carne. Ver ahí si tomamos ventaja de eso. Bueno, para seguir dando, básicamente seguimos con un perfil de deuda conservadora, aunque si bien ha crecido mucho, es lo que decimos, seguimos con un perfil de deuda conservadora y queremos seguir siendo conservadores. Yo creo que en finanzas es bueno ser conservador, más en momentos de mucha incertidumbre, lo cual seguimos teniendo el apego, digamos, a la regla de oro, al déficit, que obviamente se nos movió, pero la idea es volver a la senda del déficit fiscal no más del 1.5, es decir, seguimos con esto, con ese desafío. Tenemos, bueno, la macroeconomía, la idea es seguir manejándola, no desapegarnos, independientemente del año de pandemia y de recuperación, es seguir apegándonos a esa característica que hemos logrado construir, teniendo en cuenta también las reformas de la micro, que no hay que Paraguay es un país que tiene que ya encararla, sobre todo educación, salud, protección social, pero cuidando la macro, ¿no? La estabilidad monetaria, de precios, la regla de oro de disciplina fiscal, deuda controlada, etc. Muy bien. Básicamente, la obra, en ese contexto, es lo que ha permitido a Paraguay, ¿no?, obtener recursos para el desarrollo de su infraestructura, que como todo país sudamericano, pobre, por más que ahora somos renta media para los multilaterales, pero digamos que hasta hace poco no lo éramos, evidentemente ha tenido un crecimiento económico de los últimos años muy potente, si sacamos la pandemia de análisis, de promedio más o menos el 4% en los últimos 15 años sostenido, pero obviamente con una gran brecha en lo que es nuestra infraestructura que no acompañó ese crecimiento de economía y crecimiento poblacional, con lo cual tenemos un déficit de infraestructura en casi todas las áreas. En todas las áreas que veamos creció consumo de energía, más vehículos, o sea, necesitamos mayor producción, los puertos, los ríos, etc. En todos tenemos déficit, vivienda, etc. No los quiero aburrir en dar en cada uno, pero la cuestión es que... Pero esa estabilidad macro que ha sido de alguna manera una marca registrada de los últimos 15 años de Paraguay, es lo que le permite obtener financiamiento y empezar a desarrollar su infraestructura. Para que se hagan una idea, Paraguay gastaba, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas era $200 millones al año, y un buen año llegaba a 300. Bueno, de eso saltamos a 1000. Entonces, ha sido exponencial. Obviamente estos números en economías muy grandes, yo me voy con este número a Brasil y probablemente se ríen, pero si lo vemos en una economía chiquita, en un país mediterráneo, como que éramos hasta no hace muchos años, éramos un país de 3 millones de habitantes, con un PIB de 17.000 millones de dólares, o 12.000 millones. Ahora estamos hablando de casi 40.000 millones de dólares, con una población de 7 millones. O sea, para que se vea en el contexto que nos estamos moviendo, y eso ha traído un sinnúmero de problemas. O sea, un montón de cosas positivas, como fue la reducción de prácticamente la mitad de la pobreza. Paraguay llegó a tener 45% de pobreza, y seguimos teniendo números altos de pobreza. No recuerdo el último número, pero andaba entre, o sea, de casi 40 pasamos al 12, 14, y la extrema pobreza está en un solo dígito, y antes teníamos 10 o 12% de extrema pobreza. O sea, la reducción ha sido muy drástica.
así todo, tenemos déficit en la atención de salud, déficit en pensiones, déficit en educación, que son las grandes áreas que no hemos atacado del todo, o no tan eficiente, porque esta infraestructura, a pesar de los pesares, se ha hecho un esfuerzo de inversión. Bueno, entonces seguimos teniendo licitaciones públicas abiertas. La obra pública tradicional básicamente se financia con deuda, tomada por multilaterales, mercado de capitales, un porcentaje menor de los royalties que nos envían las binacionales, tanto Itaipú y Yacyretá, más Itaipú, y es más regular también, hay que decirlo, que no se enojen los hermanos argentinos, pero Itaipú es más regular en su envío de royalties. Con los hermanos argentinos arrastramos atrasos y deudas en el pago, pero eso también genera, le da cierta... Antes tenía un peso relativo mucho más grande, obviamente porque no había tanto acceso a capitales y ese tipo de cosas, pero sigue siendo un componente importante para financiar obra pública tradicional en este caso. Obviamente están APP, concesiones y todos los instrumentos que habló de llave en mano, con, tanto para infraestructura como ANDE, que ahora por primera vez vamos a ir desarrollando esos proyectos como habló Tomás. En ese marco, entonces, también tenemos una ley, la ley de inversión en general. Después tenemos garantías al empleo, incentivos fiscales, como son, esto es más típico del Ministerio de Industria y Comercio, que es más para la deuda privada, para emprendimientos privados, que no es lo que estamos necesariamente hablando acá, que hablamos más a veces como Tomás de financiamiento privado para inversión pública, como las APP y las concesiones y ese tipo de cosas, pero sí es cierto que es bueno también remarcar que hay una ley de maquila de industria, hay una ley de 60-90 con incentivos fiscales para la erradicación de inversiones, y son instrumentos. La maquila creció mucho en Paraguay, ha sido positivo eso en términos de empleo, y son, bueno, acá no hay, creo que no la puse, no, sí, de la ley de inversiones, sí, también se fijan determinados impuestos, no se mueven, tomando en cuenta la inversión que se haga. Ahora hay un gran interés de algunas empresas sobre el desarrollo de hidrógeno en Paraguay, hay varias grandes, también hay plantas celulosas que están hablando, o sea, y hablan de inversiones de más o menos cada una de estas 1.000 millones y algunas un poco más, o sea, estaríamos cercanos a los 4.000 millones si sumamos todas estas, que están en negociaciones con el gobierno, que utilizan muchos de estos instrumentos como 60-90, etc. Y obviamente las leyes que habló Tomás, que las paso rápidamente porque él habló de APP, llave en mano, y la de llave en mano en energía, que también es con garantía expresa del Tesoro, ¿no? Que obviamente son pasivos contingentes para nosotros. En este contexto, bueno, que veníamos todo muy lindo, diciendo, bueno, estamos en una senda de desarrollo, tenemos que hacer los deberes, nos falta, hemos sido muy exitosos en la macro, nos falta encarar la micro, porque sabemos que la micro muchas veces es lo que explota, y esto lo estamos viendo en Latinoamérica, aunque muchas veces la desatención de la micro hace el descontento social, ¿no? Va en contra de la cohesión social. Paraguay no escapa a eso, pero sí es cierto que la base es tener la macro. O sea, esto había un ministro que lo decía y lo decía muy bien, la macro es, no te soluciona todos los problemas, pero es indispensable para ir a la micro, ¿no? O sea, necesitas la macro para luego ir a los... Lo que no podés hacer es quedarte solamente con la macro. Pero en ese contexto que el gobierno mismo quería encarar reformas de pensiones, reforma de educación y reforma de salud, vino la pandemia, ¿no? Con lo cual la agenda se vio obviamente afectada. Entonces, los efectos de la pandemia, que fue automáticamente aumentamos el déficit en 3.4. No es que el déficit nuestro sea 3.4, lo aumentamos en 3.4, nos quedó en 6. Y esto lo ponemos en contexto, pero fue uno de los que menos aumentó. Si lo vemos, los demás países aumentaron sus déficits. O sea, todos los países aumentaron su déficit y salieron a tomar deuda o de alguna manera para financiarse, ¿no? Y ahí vemos la evolución de la deuda
tanto externa e interna, y como ven, hasta llegar al 34 que hablábamos hoy. O sea, como veíamos el comportamiento de la deuda, al 2014 era lo que le decía al comienzo, ¿no? Si vemos 34,5%, casi 35% sobre el PIB, pareciera no mucho, pero en el 2014 era 13,5%, ¿no? Entonces, ha sido ascendente la curva y obviamente mucho más pronunciada. Si ven, en el 2019, del 20 más o menos, al 33, bueno, 21, 34, o sea, fue pero bueno, primero hay que sobrevivir. Cuando uno entra en guerra, primero tiene que sobrevivir y después nos preocupamos cómo seguimos. Bueno, estos efectos de la pandemia, obviamente, ha hecho que tengamos esto del Banco Central, ¿no? Cómo se fueron afectando los ingresos tributarios, obviamente, han caído, pero también los sectores, ¿no? Como el primario, el secundario, el área de servicios. Se ve recuperación, esa es la buena noticia, se empieza ya a ver recuperación en los sectores. Respecto de la libertad, Paraguay tiene bastante abierta la economía. No quiero entrar en el debate si eso es bueno o no desde el punto de vista sanitario. La cuestión es que lo tiene bastante abierto. Entonces uno ve, por ejemplo, en el IVA, sobre todo, que empiezan a aumentar los ingresos tributarios vía IVA a mayo de 2021, lo cual está indicando que el consumo se está activando, básicamente. ¿Qué implementó el gobierno en este contexto? Bueno, durante todo el año 20 hizo una serie de programas que tuvo que sacar. Putubó, Tecoponá, bueno, estos son nombres en guaraní que serían ayudas sociales, hacerlo bien, cosas así significan. Que sería básicamente que se tuvo que hacer subsidios. Por un lado, crear unos nuevos, que es el Putubó, el Tecoponá, que era para familia, que ya existía, adulto mayor ya existía, lo que se hizo fue ampliarlo, ¿no? En el Putubó, que fue el nuevo, que básicamente fue darle dinero a la gente, porque se le dijo a la gente, usted no trabaje, quédese en su casa. Bueno, ahí ya gastamos un 1% del PIB prácticamente, o sea, 350 millones de dólares. En Tecoponá, que eran familias por hijo, que se le da cabeza de familia a las mujeres sobre todo, 64 millones de dólares. Adulto mayor fue uno de los componentes que más se puso dinero, como ven, 218 millones de dólares. Y la ANDE, que es la empresa de energía, que sería la dueña junto con Electrobras de Itaipú, exoneró durante 6 meses, lo cual obviamente afectó a la empresa, lógicamente, pero hubo una exoneración prácticamente de 6 meses del pago de energía, que representa el 77% de la facturación, por un valor de 96,8 millones de dólares. IPS, que son los aportes, dio subsidios. Paraguay no tiene un seguro de desempleo. Esta fue la primera experiencia de tener un seguro de desempleo. IPS es la obra social, digamos, ¿no? Jubilación y salud de los trabajadores del sector privado. Y lo que hizo fue dar subsidios a las empresas no, a los trabajadores que tenían sus pensiones temporarias por las empresas, o eran echados, lo que sea, por un determinado tiempo. Entonces en eso se gastó 75 millones de dólares. Todo esto fue para sostener la economía en un contexto de los primeros meses, sobre todo que fueron los cierres que hicieron casi todos los países, ¿no? La banca pública que teníamos, también tuvimos que otorgar a través de instrumentos como fondos de garantías que los teníamos creados, pero no fondeados, cosas curiosas que hacemos en nuestro país. Pero la pandemia nos obligó a acelerar todas estas herramientas, que era para otorgar garantías hasta prácticamente el 90% de los créditos de las MIPYMES, de pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí estamos hablando de 497 millones de dólares, tanto a través de BNF, sobre todo, que es el Banco Nacional de Fomento, que fue el más activo en otorgar créditos y garantías. La AFD, que es una banca de segundo piso, Agencia Financiera de Desarrollo, que lo que hace es dar instrumentos y recursos para que los bancos privados, a su vez, generen estos créditos.
y el crédito agrícola el crédito agrícola de habilitación y el fondo ganadero. Bueno, básicamente las instituciones financieras públicas, para decirlo de otra manera. Bueno, en todo ese paquete de casi 100.000 beneficiarios, nos gastamos prácticamente 500 millones de dólares. Y así el Fondo de Garantías del Paraguay, también como otro instrumento, ahí fueron otros 431 millones, que netamente para garantía de crédito, el otro era una mezcla de créditos, netamente, así que ahí tenemos el 1.10, el 1% sobre el PIB, 23.000 prácticamente beneficiarios, y ahí tenemos las garantías emitidas, ¿no? O sea, esto nos obligó, digamos, a tomar una serie de medidas anticíclicas que Paraguay las venía discutiendo, pero no las venía implementando. Porque, bueno, digamos, en un proceso de análisis. Pero bueno, vino la pandemia y nos obligó al Ministerio de Hacienda, sobre todo encabezó todo este plan, se elaboró la ley de emergencia, obviamente, para tener una gran autorización, y el plan Ñapuá Paraguay, que se le llamó Ñapuá, es levantarse en guaraní o levantar algo, Ñapuá Paraguay, Paraguay levantándose, algo así sería, para levantar la economía, ¿no? Básicamente. Bueno, Disculpa, nos queda un minuto. ¿Cómo? Disculpa, nos queda un minuto. Ya, perfecto. Bueno, finalmente esto hizo que todas las calificadoras, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, nos mantengan en grado estable. Esa es la buena noticia. Hemos podido hacer todo este esfuerzo y nos hemos mantenido. Muy bien, ¿qué tenemos? El plan de mediano plazo, volver a la senda. Esto es lo que pensamos, ir reduciendo el déficit del 6.5, terminando obviamente progresivamente, porque no podemos poner un freno, en la medida que se recupera también la economía, los ingresos tributarios, ir reduciendo ese déficit para llegar al 1.5 en el año 2024. Para eso, obviamente, una de las válvulas de escape, de ajuste, es y esto es real, para la inversión tradicional, necesariamente vamos a tener que ir un poco más lento, pero eso nos obliga a ser más agresivo en el plan de inversión de financiamiento privado, que les habló por un lado Tomás, así que yo no los voy a aburrir. Entonces sí, pensamos salir para el año que viene con algunos proyectos de APP, sin duda Ruta 1, podría haber hidrovía también, alguno más, y también estamos hablando de un plan de concesión un poco más agresivo, bueno, lo de antes que habló Tomás, y también estamos estudiando ahora, tengo que invitarle a los amigos de STP, porque hemos tenido una primera con MOPC, sobre toda la red de peaje en la red vial de Paraguay, que es altamente ineficiente porque es pública, y ahí queremos trabajar en una gran reforma también, tanto de cómo se pone el precio, cómo se gobierna eso, y cómo el sector privado puede ayudarnos al aumento, porque sabemos, y lo sabemos por el ejemplo que dio Tomás de la Ruta 127, como del paso del sector público al privado aumentaron en promedio en un 40% los ingresos por 2 puestos de peaje. Con lo cual eso nos solucionaría gran parte del déficit para el mantenimiento de ruta. Básicamente estamos en una senda de recuperación lenta, pero estamos. Las perspectivas son positivas. Si bien hubo una revisión a la baja, teníamos que crecer el 4%, la revisión es del 3, ahora 3,2, ahí. En la medida que se acelere la vacunación, los agentes económicos están más optimistas, de hecho empezamos a acelerar por fin. Así que va a haber sobre todo un incentivo, no porque seamos lindos, buenos y eficientes, sino ya por necesidad de incorporar al sector privado para el desarrollo de infraestructura si no queremos empantanarnos. Así que sigan atentos a las próximas noticias del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo, por la interesante y completa presentación.
Obviamente el presupuesto público se ha visto afectado para todos nuestros países, sin embargo, felicitaciones por el esfuerzo y los logros en términos de cifras que nos ha mostrado. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que es del señor Pedro Domaninsky, coordinador de energías renovables de Itaipú Binacional. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Asunción, tiene una maestría en ciencias ambientales y políticas públicas. Trabajó en Itaipú Binacional desde 1990. Ha realizado varios cursos de posgrado en Europa, especializaciones en temas vinculados al agua y energías renovables, así como en gerenciamiento estratégico. Actualmente es miembro del Consejo Mundial del Agua, vicepresidente de la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca, miembro de la Comisión Directiva del Centro Paraguayo de Ingenieros y superintendente de Energías Renovables de Itaipú Binacional. Adelante, Pedro, muchas gracias y mucha suerte con tu presentación. Muchas gracias, Cristina. Realmente un placer compartir con tanto la mesa que nos acompaña, el doctor Tomás, el doctor Facundo, y a la audiencia también, gracias por su tiempo. Bueno, la idea nuestra es hacer una pequeña presentación. Voy a compartir pantalla justamente sobre el tema de dos enfoques. Un enfoque parcial que ya se presentó justamente ayer, que era el tema de la presentación. No sé si se está viendo la pantalla. Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces, dos enfoques. Un enfoque principalmente en lo que hace a emprendimientos propios vinculados al tema del emprendimiento de Itaipú, que es el foco principal de la presentación. Y por otro lado, comentar un poco la tendencia, algunos proyectos. Entonces, dos líneas. Una línea de proyectos, vamos a decir así, propio del emprendimiento, aplicado en un ámbito de territorio nacional, y otro en un aspecto de ámbito binacional. Y primeramente me gustaría contextualizar. Aquí estamos viendo la imagen de Itaipú, por un lado, y mencionar el potencial, así como lo dijo también tanto Facundo como comentó Tomás, el gran potencial adicional a los factores que ellos estaban mencionando y al plan maestro de la ANDE, que también vamos a comentar en una de las láminas siguientes. Como podemos ver, Itaipú, es decir, Paraguay cuenta con tres grandes emprendimientos hidroeléctricos de mediano porte. Es decir, por un lado, Itaipú Binacional es un emprendimiento de 14.000 megawatts compartido con el Brasil. Como muy bien lo dijo Facundo, el 50% de las acciones corresponde a la ANDE y el otro 50% de las acciones a la Electrobras. En el caso de Argentina, también 50% y 50%, central de 3.200 megas, y la central Acaraí, así como también vamos a decir, el embalse de Iguazú, totalmente propiedad de ANDE, lo cual también está en un trabajo de aprovechamiento, revisión e incremento de generación. Cuando hablamos de potenciales de nuevo emprendimiento, podríamos hablar del orden de los 3.500 megawatts de potencia instalada. No solamente de grandes emprendimientos, sino de PCH, pequeñas centrales hidroeléctricas. Parte se va hablando del tema de lo que sería el plan maestro de la ANDE, que se mencionó recién, y también emprendimientos importantes binacionales, como por ejemplo el emprendimiento Corpus Christi, un emprendimiento igual a lo que sería la central de Yacyretá, así como también el empuntamiento de lo que sería la central de Yacyretá, que es el proyecto Itacora-Itatí, con 1.600 megawatts. Son proyectos muy, muy importantes y prácticamente con una tendencia bien significativa de llevarse a cabo. Brazo Añacuá dejó de ser un proyecto, es una realidad, está en ejecución, son 300 megas, un aprovechamiento de un esquema vinculado a lo que sería el emprendimiento de Yacyretá. Hidrocinéticas también por el orden de los 200 megas dentro del emprendimiento, totalizando prácticamente para el Paraguay un orden de 12.000, prácticamente 200 megawatts de potencia instalada, lo cual lo convierte en un referente importante en todo lo que es generación
de fuentes renovables, especialmente hidroeléctricas. Bueno, no obstante, cuando miramos la matriz energética a nivel nacional, el consumo final de fuente de energía, podemos ver la gran, vamos a decir, oportunidad que hay todavía en el proceso de transformación, teniendo en cuenta que de la matriz energética nacional, solamente el 17% corresponde a el elemento hidroeléctrico, 43 en biomasa y 40 de hidrocarburos. No obstante, mencionar lo siguiente, si atendemos el tema de la matriz eléctrica, es importante mencionar la matriz eléctrica del Paraguay es 99,9%, son una fuente limpia y renovable, que es prácticamente los sistemas hidro, como ya mencionó de alguna forma también Facundo, el gran potencial de lo que eso representa, así como también la gran cantidad de exportación. Yo no quiero ahondar mucho en lo que sería el tema del plan maestro de la ANDE, esto ya lo tocó ayer el director de planificación de la ANDE, pero como es parte de un proceso también de crecimiento, sí hacemos referencia a la gran posibilidad de inversión que se va a dar en todo lo que es la parte fotovoltaica, la parte de los sistemas híbridos, como ya lo mencionamos recientemente, las PCH, pequeñas centrales hidroeléctricas, y las centrales hidroeléctricas importantes también que de alguna forma están justamente visualizadas. Inversiones próximas a los casi 2.000 millones de dólares. Y por otro lado, también esto implicaría un incremento de casi 2.200 megawatts en lo que hace a un escenario 2021-2040 de incremento en toda esta línea de tendencia hacia la renovable, que es el enfoque de apuesta que va haciendo el Paraguay. El Paraguay, como se mencionó, es uno de los mayores exportadores de energía limpia y renovable a nivel mundial, conjuntamente con otros países europeos también se va viendo esa línea, pero esto nos da un potencial muy grande para todo lo que es procesos manufactureros dentro del país, teniendo en cuenta esta gran ventaja que tiene, donde uno puede establecer productos ya con un sello verde en todo lo que hace a la parte energética, considerando esta visualización. Bueno, en lo que hace al plan maestro, como dijimos, esto estaría llegando a 2.151 justamente mega de potencia instalada, incrementando entonces casi los 2.200 a una línea próxima a los 14.500, casi 15.000 megas de potencia instalada. Y bueno, ahora vamos al foco ya prácticamente lo que hace a Itaipú. Itaipú sigue ostentando el récord mundial de generación de energía. Es la mayor fuente de energía renovable del mundo de potencia de energía generada. Estamos hablando de 2.796 billones de megawatts. Esto es al mes de mayo, a finales de mayo del 2021, prácticamente con casi 37 años de generación. Y bueno, esto nos posiciona de forma muy sólida, puesto que el nivel de calidad en la generación también es un indicador muy importante para el ámbito de inversiones. Esto nos da una estabilidad grande y esto lo compartimos conjuntamente con el Brasil. Tenemos una línea justamente de interacción muy importante y muchas veces se va preguntando el esquema también de la visión que hay sobre la parte renovable. Itaipú, de hecho, en sí, además de ser una hidro, contribuye de forma importante a todo lo que es el cambio climático de forma positiva, porque evita emitir casi 500.000 barriles de petróleo de forma diaria. Eso significa casi, si hablamos en toneladas de gas, 48 millones, pero si hablamos en emisiones de CO2, 90 millones de toneladas justamente de CO2 a la atmósfera por año. Y básicamente en el lado paraguayo, si identificamos solamente la margen derecha y vinculamos Itaipú, Yacyretá y Acaraí, estamos hablando casi de 300 a 350.000 barriles de petróleo por día evitados emitir por estos emprendimientos que están desarrollados en el Paraguay. Lo cual nos da una matriz bastante justamente limpia, verde y positiva desde el punto de vista también
del fomento a inversiones de cero emisiones o con una visión de economía circular dentro de emprendimientos que se vayan planteando. Bueno, en este contexto, la Itaipú fue analizando conjuntamente con el sector energético del Paraguay y como lo mencionó también Tomás, del equipo del STP, se van viendo alternativas y posibilidades y de eso va surgiendo la gran importancia en todo lo que es la parte solar fotovoltaica. Bueno, teniendo en cuenta eso, se vuelca de forma importante, como vemos, la tendencia al aprovechamiento en sí de las fuentes renovables como una tendencia a nivel global y prácticamente casi instalada dentro de esta línea de tener un país de marca con un sello verde en toda la producción energética. Y por otro lado nos ayuda a ir cambiando nuestra matriz y migrando a una matriz más limpia desde el punto de vista energética global, especialmente atacando las líneas de transporte, donde nosotros sabemos que en el sector chileno es muy importante el tema de transporte eléctrico. Bueno, nosotros estamos en esa guía también, a mí mirando algunas láminas rápidamente, y así como también Colombia va desarrollando ese concepto en la parte de transporte. Entonces, ese tema de la parte de hidrocarburos para ir viendo el tema de transformación. El marco sobre el cual desarrolla acciones la Itaipú en la margen derecha, en el lado paraguayo, atiende el plan de desarrollo 2030, trabajado con el equipo de STP, la política energética 2040, donde Paraguay participó, es decir, donde Itaipú prácticamente participó de forma muy activa, y evidentemente los ODS, que son justamente una línea de acción directa en forma general. Y de ahí va surgiendo y se establece la asesoría de energía renovable, de cual yo me toca en este momento ser superintendente, y bueno, va vinculando el tema de la eficiencia energética, promoción de la electromovilidad, la generación distribuida y la promoción también de la eficiencia energética, entre otros componentes. Itaipú se constituye en una de las prácticamente primeras centrales hidroeléctricas que tiene una unidad, una superintendencia de energías renovables volcada al desarrollo de esta línea justamente de negocio en ese enfoque verde. El año pasado Itaipú ha sido reconocida con el premio por las prácticas ERE de ODS 7 a nivel país y también una posición importante a nivel global. Con ese reconocimiento mostrando el camino a seguir para emprendimiento hidroenergético a nivel, vamos a decir, global. Por otro lado, Itaipú constituye también una de las primeras unidades a nivel mundial en el tema de coordinación con el Water, es decir, en este caso en el World Energy Council y la UNDESA de Naciones Unidas para establecer la línea de promoción de desarrollo agua y energía. Bueno, en ese contexto trabajamos fuertemente para comprometer sobre la línea de lo que es el potencial eólico y solar y tener instrumentos que nos permitan promover inversiones o fomentar el aprovechamiento energético de fuentes renovables en nuestro país. Esto está totalmente disponible y ahí en la presentación también se pone la página de acceso. Bueno, Itaipú fue desarrollando un conjunto de iniciativas en distintos lugares alejados del Chaco. Acá podemos ver los sistemas híbridos que fueron desarrollándose. Esto está totalmente operativo. Zonas en localidades aisladas. Pablo La Gerenza, transformación de todos los vehículos son eléctricos y son bases justamente, en este caso, algunas militares y otras también próximas a poblaciones civiles, donde hay un gran aprovechamiento y contratación de empresas para la instalación de estos sistemas de paneles justamente solares fotovoltaicos. También aprovechamiento de lo que es la parte de biomasa, distribución en lo que hace también a la parte de corredor de bosque atlántico, de unos esquemas de ecofogones, con la idea de ir promoviendo la parte de fabricación a nivel local y con empresas también externas para poder esto implementar y disminuyendo lo que sería el consumo de biomasa, un poco la utilización en todo el ámbito de las reservas de los sistemas de biogás, son líneas de trabajo directas, el tema de aprovechamiento en lo que hace a la parte de reutilización de, vamos a decir así, de desperdicio de residuos y reaprovechamiento en sistemas justamente operativos, lo cual transformamos después en gas para la utilización de la parte de movilidad.
Poco el tema de aprovechamiento también solar térmico, la misma cosa el tema de las reservas, sistemas fotovoltaicos de inyección directa, esto en parada de buses dentro de la central hidroeléctrica de Itaipú. Y por otro lado acá mencionamos el tema ya de lo que sería la transformación de Ruta Verde. Esto está en andamiento en la PI 02, como comentó, en ese tramo también hoy Tomás de concesión. También tenemos una ruta verde con sistema solar fotovoltaico, todos los techados son solares y aprovechamiento abajo de los sistemas para carga de vehículos eléctricos. La idea es establecer una ruta bioceánica eléctrica de que permita la unión de lo que sería el Atlántico hasta el Pacífico de modo eléctrico, transformando la matriz eléctrica de transporte. Bueno, un poco lo que es eficiencia energética. Vamos trabajando también en la línea del Observatorio de Energías Renovables con un conjunto de instituciones. Y por otro lado, ir planteando ya el esquema de la siguiente línea de Ruta Verde para un manejo interno de lo que es el embalse de Itaipú. Y me detengo en esta parte porque después vamos a entrar con el tema de las inversiones. Esto es lo que sería la presa de Itaipú en el punto inferior y arriba es lo que sería el tema de Avenida Paraguay, que le llaman el Salto del Guairá, el embalse con una extensión prácticamente de 172 kilómetros, que nos va a permitir posteriormente hablar de lo que sería el aprovechamiento de los sistemas justamente de paneles flotantes. Aprovechamiento en edificios corporativos para los sistemas de estacionamiento. Y acá vamos ya a los emprendimientos así de porte importante. Son todos esos emprendimientos de forma interna. Eso prosigue, eso se va incrementando también. Y acá se va planteando pequeños aprovechamientos en embalses de pequeño porte. Este es un embalse en lo que sería a la izquierda vemos la central Iguazú y a la derecha vemos lo que sería el embalse del Acaral, que es una central que tiene Andes, y un parque de aprovechamiento en la zona que está marcada en blanco, prácticamente 500 kilowatts para el apoyo a lo que sería el centro ambiental, que se está empezando a plantear una gran construcción de lo que sería el mayor centro ambiental de centrales hidroeléctricas a nivel global. La idea de los paneles flotantes más o menos es esta distribución. Seguramente alguno ya conoce justamente este desafío. La central a la izquierda, la de Asia, está prácticamente una central de 88 megawatts de instalación, son paneles flotantes. Y bueno, y la tendencia es ir planteando esto no solamente en el tema, como mencionamos, en el embalse Acaraí, también del Iguazú y también en lo que hace a Itaipú. Bueno, como hablamos, también la tecnología, el tema de la transformación de los vehículos con esquemas vinculados a la parte solar, un tema de detalle, pero no quería dejar pasar porque esto va planteando también la parte de aprovechamiento de hidrógeno y el tema también de los vehículos con el sistema de aprovechamiento solar. Por otro lado, estos son emprendimientos que están recientemente adjudicados. Tuvimos participación, creo, de emprendimientos chilenos también acompañando. Son dos parques en la zona de apoyo para los sistemas de unidad de salud familiar, teniendo en cuenta el componente pandemia y teniendo en cuenta que estos lugares están muy alejados y no tienen soporte energético. Son parques pequeños, son parques de 50 kilowatts, pero son dos parques importantes por el lugar estratégico en el cual se va ubicando. Bueno, un poco el tema de alumbrado, antecedente, va trabajándose fuertemente, prácticamente con el tema de los sistemas autoportantes, incluso complicados, difíciles. Bueno, esto nos llevó también a la transformación de la contratación y en breve el tema de Puente Cota Cavalcanti, potencial de pequeños emprendimientos hidrocinéticos con casi 400 megas. Esto está bien detallado en parte en el plan de distribución de Andes, el plan de desarrollo de Andes. Y bueno, y estos son proyectos también de escala importante o globales, que son, acá tenemos un estudio de factibilidad realizado por Itaipú, el PTI y el SENAI de Brasil, conjuntamente también con participación del equipo UIP. La idea es ir promoviendo todo lo que es la fabricación de paneles de silicio y hacer justamente 3 niveles en Paraguay, que serían hasta el nivel de polisilicio del ingot y el tema solar y los módulos justamente de desarrollo de forma también binacional. Son inversiones de 1.000 a 1.200 millones de dólares para la construcción de paneles solares fotovoltaicos y utilizando energía limpia y renovable. Es decir,
con un prácticamente 10% de una turbina de Itaipú, podríamos que de 700 megas podríamos estar produciendo el equivalente a una turbina de Itaipú casi por año si se llegase a construir este tipo de emprendimiento, y lo cual nos permitiría una mayor capacidad en lo que hace a exportación de energía. Y bueno, un poquito lo que se mencionó anteriormente sobre el tema del hidrógeno verde, estamos camino a esa línea, una cooperación también con el equipo de doctores del tema en la Universidad Federal de Río de Janeiro, y también tenemos algún relacionamiento con algunas universidades también en Chile, lo cual nos permitiría ir ahondando al gran potencial, y como dijo también Tomás y mencionó también Facundo, tenemos una serie de visitas y de instituciones y empresas que van acercándose para el tema de aprovechamiento del hidrógeno verde, teniendo en cuenta los valores hoy, por ejemplo, en Europa, de valores de captura de carbono próximos a los 47 euros por tonelada, lo cual da un potencial bastante importante, teniendo en cuenta que la matriz eléctrica de Paraguay es una de las más limpias de la región, inclusive a nivel global con un 99,9% de fuente limpia y renovable. Y bueno, comentar un poquito de esos proyectos, estos proyectos importantes que van justamente en avance, y bueno, eso era lo que teníamos para compartir. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy impresionante la presentación, sin duda. Itaipú es un motivo de orgullo tremendo para los paraguayos y la administración en conjunto con Brasil, y por supuesto para todos los países de la región. Tenemos muy poquito, les quiero pedir disculpas por haberlos interrumpido algunos, porque a las 10:30 parte la exposición de los panelistas colombianos, así que tenemos un ratito, vamos a hacer una pregunta probablemente para cada uno, pero ya la audiencia sabe que pueden hacer llegar sus preguntas y serán respondidas posteriormente. ¿Ya? A Pedro, preguntarle, mira, la experiencia de financiamiento privado en infraestructura pública se ha visto siempre un poco acá en Chile y en los países, cuando ha partido, se ha visto siempre un poco impugnada por la sociedad. Y en ese sentido, muchas veces las cosas se retrasan. Acá en Chile se ha hecho un tremendo esfuerzo porque para esta segunda vuelta de concesiones poder soslayar temas que por no haber incorporado oportunamente más a la sociedad civil no pudimos quizás ir más rápido. La pregunta es ¿de qué manera han pensado involucrar más a la sociedad en los beneficios de los proyectos independientemente de las fuentes de financiamiento? Tomás, la pregunta es... Yo creo que Perdón, Pedro, para Tomás sería... es para Tomás, sí, perdona. Bueno, básicamente lo que se busca siempre es tratar de fomentar la mayor participación posible de todos los sectores involucrados y que son destinatarios al final de los bienes y servicios que cada modalidad de proyecto pueda contribuir para la sociedad y para el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, como mencionó tanto el señor Domanigi como el señor Facundo, nosotros tenemos reuniones, pero muy seguidas y periódicas, con empresas nacionales, empresas internacionales, con cámaras de los diversos sectores de nuestra sociedad, en los cuales estamos siempre exponiendo qué tenemos planificado, escuchamos a la gente, porque la Secretaría Técnica de Planificación también trabaja, como mencionó el ingeniero Domanigi, muy directamente en cuestiones de biomasa, en cuestiones de energía renovable, en el proyecto Proesa. O sea, en realidad está diseñado el esquema como para que el ciudadano común pueda hoy pedir una audiencia con cualquiera de nosotros y mañana le vamos a estar recibiendo y le vamos a explicar lo mejor posible, por lo menos qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? También se trata de crear un poco de conciencia en cuanto al cuidado del ambiente y a la utilización de las energías que sean lo menos nocivas posible. Y ahí también cierro un poco mencionando que en la Secretaría Técnica de Planificación
Dentro de la misma coordinación dentro de la cual estamos nosotros, tenemos una dirección general de políticas públicas. Cualquier duda que puedan tener con respecto a cualquier cuestión relativa a energía, al medio ambiente, a inversión pública, están todos los canales de comunicación que con gusto le vamos a estar respondiendo. O sea, consideramos que se le da participación a la sociedad en lo posible. Y en los proyectos de APP, que son lo que manejo mejor, ¿verdad? Tenemos talleres, inclusive dentro de la etapa de evaluación de los proyectos en los cuales participan organizaciones de la sociedad civil, la academia y muchos otros sectores que puedan estar relacionados con el proyecto, aún sin ser parte del sector empresarial ni de las instituciones que evalúan estos proyectos. No sé si se responde así más o menos, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias, Tomás. A Facundo me gustaría preguntarle si existe algún órgano del Estado que planifique la inversión de infraestructura con una mirada de más largo plazo, independiente de los planes que se van renovando, de manera de integrar las inversiones que se pueden o se deben llevar a cabo por los diferentes órganos del Estado. A ver, los planes de infraestructura los hace en general el sectorial. Obras públicas ve todo lo de transporte, etcétera, vial, energía ve, entonces son sectoriales, agua, etcétera. Lo que nosotros estamos trabajando es en un plan de inversión junto con los colegas de STP, cosa de agrupar todo lo que tenemos que hacer en los próximos años, ver el financiamiento de eso con respecto a nuestros ingresos y la regla de oro, y ver también un mecanismo de priorización preestablecido, que no sea la priorización, no sé, según cómo sopló el viento, viene del sur, se va para un lado, va al norte, se va para el otro. De alguna manera, siempre todos los gobiernos tienen que tener un grado de flexibilidad, pero sí de ordenar un poquito. Y el sistema de inversión pública, de alguna manera, lo que te está diciendo es la rentabilidad de esos proyectos o no, con lo cual ya te está dando una primera mirada de evaluación económica sobre la pertenencia o no. Pero eso, obviamente, conversando en planes quinquenales, la idea es tener planes de inversiones de 5 años, con proyectos específicos, con un esquema de priorización, estudiando muy bien la parte de financiamiento, cómo esto habla esto con la ley, con la estabilidad macrofiscal, con la visión de desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la idea. Muchas gracias, Facundo. Pedro, lamentablemente nos queda muy poquito tiempo. Preguntarte cómo ha implementado o cómo las empresas están implementando muchas de estas cosas que tú describiste y cuál es el ritmo que se podría esperar para que la sociedad se sienta involucrada en todos estos cambios. Bueno, gracias, María Cristina, por tu pregunta. Es muy interesante. Realmente nosotros vemos dos líneas importantes a desarrollar. Por un lado, bueno, la Itaipú, como ustedes saben, es un emprendimiento binacional y tiene una norma general de licitación, un sistema propio prácticamente en forma interna. Eso permite vincular el tema del mercado, de la margen derecha al mercado paraguayo, justamente abriendo una ventana de gran cantidad de compras, participación de sectores justamente de pequeño porte, prácticamente del sector minorista, pero le da una dinámica importante a todo lo que es este tema. En un país con tanta abundancia de energía, lo mismo tenemos posibilidad de un mercado importante de energía, principalmente renovable. Como habíamos mencionado, el tema de las fuentes solares fotovoltaicas, por un lado. Y por otro lado, también la escala justamente amplia o gran, una escala global, los emprendimientos de ámbito binacional. Ahí sí, emprendimientos que estamos hablando de arriba de los 100, 200, inclusive mencionamos el último
el Solar Cluster, el tema del Green Sílice, emprendimiento de 1.200 millones de dólares. Y se habla de sistema de paneles solares fotovoltaicos flotantes. Estamos hablando de inversiones que superan los 1.000 millones, 2.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de inversiones del orden de los 2.000, 3.000 megas. ¿Por qué no pensar? Estamos estudiando eso, justamente emprendimientos de gran porte a ser implantados, y por qué no ir pensando de repente algún tipo de alianza público-privada en la proximidad del tema del emprendimiento, teniendo en cuenta los switch de energía o de paso que tenemos, los grandes mercados prácticamente estables que tenemos en la región, tanto de Paraguay con crecimiento como del Brasil, y el aumento, por otro lado, de posibilidades de exportaciones, también de energía, con inversión que podría ser tal vez analizada con una nueva mecánica, una nueva metodología. Y bueno, y vamos trabajando también sobre sistemas hidrocinéticos flotantes que permiten también incrementar la generación, pero por otro lado, todo lo que es la fabricación, la producción o el mercado se puede establecer o se debe establecer en el ámbito de la margen derecha o el mercado local. Y bueno, comentar un poquito por ahí el tema y grandes emprendimientos que se vienen, mucho potencial. Lo que sí nosotros requerimos es que estén instalados los, vamos a decir así, posibles interesados en participar en territorio paraguayo, porque nosotros como entidad paraguaya podemos abrir mercado a empresas en el ámbito nacional. Es decir, eso es lo que nos permite, salvo que ya sea un proceso internacional, que así, ahí sí, ya son las escalas, como dijimos, emprendimiento de valor importante, pero emprendimiento en el orden de lo que normalmente hacemos, próximo a los 100 millones, algo de dólares por año, debe ser instalación en el ámbito nacional para que pueda tener esa participación en ese, vamos a decir, ámbito de comercialización de la marca en derecha o lado paraguayo para el caso de Itaipú. Es decir, si una empresa chilena, colombiana, debería, vamos a decir, consorciarse o estar instalado justamente en el lado paraguayo, y ahí entra a participar dentro de los distintos procesos en el ámbito interno que se van realizando en lo que hace a estos emprendimientos de Itaipú. Así es, Cristina. Muy bien, muchas gracias, Pedro, súper interesante. Por supuesto que cada uno de los temas da como para otro seminario y vamos a seguir conversando. Tuvimos el año pasado, estamos este año, así que cada vez estas instancias nos acercan más y probablemente vamos a ir reconociendo espacios de colaboración. Así que agradecerles tremendamente a ustedes su disposición, la claridad en sus presentaciones, y las preguntas que van a quedar pendientes se las vamos a enviar de manera de poder contestar a quienes han participado. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos también la audiencia, la participación, esperando que haya sido de interés y de utilidad. También les recordamos que están en este momento las ruedas de negocio. Hay más de 100 reuniones agendadas que están siendo en este momento en paralelo, y también los quiero dejar convidados a incorporarse al bloque de la presentación de los proyectos colombianos, ahora a las 10:30. Y para cerrar, no sé, Pedro, Facundo, Tomás, si quieren decir alguna palabra de cierre. Bueno, Tomás, de mi parte, por nombre de Itaipú Binacional, muchas gracias por la invitación a ProChile. Un gusto compartir con Tomás y con Facundo, contigo también, Cristina, muy interesante tu articulación, y bueno, una excelente jornada para todos, simplemente eso, muchas gracias, y le esperamos en Itaipú. Sí, de todas maneras, muchas gracias. Permiso, por nuestra parte también un gusto, un honor y muchísimas gracias por la invitación. Chile es un país muy amigo de todos nosotros y me siento halagado de haber compartido la mesa con el doctor Facundo Salinas y el ingeniero Pedro Manistic. Muchísimas gracias, señora Cristina. Un gusto. Muchas gracias, Tomás. Un gusto de tenerte. No, un placer haber participado acá con los colegas, con Pedro, con Tomás, con vos, contigo, Cristina, y espero que, yo creo que el mensaje es, Paraguay es un país que se tiene que apostar, tiene una serie de ventajas y de necesidades. Vamos a seguir sacando proyectos, se van a seguir generando,
ya sea en energía, en transporte, etcétera. Y necesitamos esa inversión que venga con ese background. Así que yo seguiría, creo que el mensaje es, hay una cartera importante para el sector privado en diferentes, hay una serie de ventajas competitivas que tiene el país y un mercado enorme que es el Mercosur. Así que los invito a seguir a Paraguay y que presenten oferta el año que viene cuando salgamos al mercado. Así que con los proyectos. Por supuesto. Muchas gracias, Facundo. La invitación está hecha y, por supuesto, Paraguay es un país amigo y nosotros en lo que podamos aportar y también aprender mucho de ustedes. Muchas gracias. The planet doesn't stop. Neither the sun, nor the moon, nor the stars. Life doesn't stop. Chile moves ahead because there's strength and courage in our people. Fire in the soul. And we know how to move forward. That is the pledge, to break through fears and to give you, as always, our very best. To reach the world we hope for together. Chile keeps on going. For you.